Usted. Perfecto, bendito sea Dios. Pues buenas tardes, tocayo, gusto saludarlo y gusto saludar a toda la familia de Unidos por Cristo y María. Y pues también saludo a todos nuestros hermanos que en este momento me siguen en YouTube, en mi canal de Soy Juansi el Guerrero. Pues bendiciones para todos ustedes y a nuestros hermanos que nos escuchan en la radio católica en este precioso día que el Señor nos regala, hoy 19 de octubre. Vamos a seguir con nuestra serie caminando con la Biblia. Hoy vamos a ver, seguimos con los libros del Pentateuco. Y vamos a ver hoy el libro de Levítico, libro de Números y libro de Deuteronomio. Vamos a ver qué es lo que contiene la palabra de Dios. Estamos navegando a través de la Biblia. Es muy hermoso, es muy interesante también saber cómo Dios a través de los siglos, a través de los años, a través de los tiempos y desde siempre, como Él lo dice, ¿no? Él ha movido su poder, Él ha movido su mano y pues su presencia nos ha acompañado desde el pueblo de Israel hasta nuestro tiempo. Y es una gran bendición que se hace viva la promesa de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y hoy, qué mejor que conocerle a nuestro Señor a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Recuerde, mi hermano, que la Biblia nos la leen o la leemos cada misa, cada Eucaristía está centrada en la santa palabra de Dios. Todo tiempo nuestra Iglesia Católica gira en torno a la palabra de Dios. Así es que es muy bueno conocer la palabra, conocer la Biblia. Ustedes escuchan todos los días, de lunes a viernes, a nuestro hermano el padre Arturo Cornejo de México, que nos da también unos nortes de la Biblia, unos cursos bíblicos básicos también. Y por este lado, pues estamos viendo también la otra parte también de lo que es el curso bíblico a través de Caminando con la Biblia, una fuente muy hermosa que nos facilita el seminario Maria Mater Ecclesiae, totalmente avalada por la iglesia. Pues es un curso muy hermoso que tomamos ya hace algunos ayeres, algunos años. Bueno, pues vamos al grano. Pues fíjese, mi hermano, que hoy, como le comentaba, vamos a estar platicando sobre los libros de Levítico, libro de Números y libro de Deuteronomio. ¿Por qué se separa cada libro si es la misma historia del pueblo de Israel? Y eso es lo que vamos a ver hoy. La pasada semana estábamos viendo sobre el libro del Éxodo y sobre cómo nace el pueblo de Dios, cómo nace el pueblo de Israel. Y hoy vamos a ver cómo continúa todo esto hasta pues estos tiempos hermosos. Levítico, Números y Deuteronomio. Si usted tiene con qué anotar, alguna lapicera, pluma, lápiz, papel, sería bueno, mi hermano, para que después usted vaya a la Biblia y conste de lo que le estoy compartiendo, porque es muy bueno que usted también diga, a ver si el hermano Juan Carlos está diciendo lo que es, a ver si en Unidos por Cristo y María decimos lo que es. Claro que sí, así que usted puede hacerlo, ¿no? Y también pues para que se quede memorizado ahí en su libreta, en su cuaderno. Fíjese, mi hermano, que entrando al tema, el culto israelita es la expresión de su fe en el Dios que ha sacado a Israel de Egipto y que ha entablado con él una alianza en el Sinaí. El Señor, mis hermanos, libró a Israel de las ataduras del faraón para hacer de él un pueblo consagrado a su servicio, el pueblo de Israel, de una servidumbre forzada a un servicio libre. El pueblo de Israel, mis hermanos, era un pueblo esclavo a la fuerza, un pueblo que servía de manera forzada, como lo pronuncia la iglesia, y con la presencia de Dios se convierte en un servidor libre de toda atadura, mis hermanos, libre de toda esclavitud, de toda mala esclavitud. Entonces, en la alianza, Israel pasa a ser el pueblo de Dios, un pueblo separado, un pueblo apartado de los demás. ¿Para qué? Para que pueda entrar más fácilmente en comunión con el Señor. Ahora, viéndolo desde la óptica del libro de Levítico, el culto se presenta como la forma más apropiada para entrar en el contacto con Dios y para vivir en comunión con Él. ¿Qué tiene el libro de Números? Según Números, la salvación de Dios a su pueblo
se realiza en un camino a través del desierto, y aunque no acaba en él, ¿verdad? Ahí no termina, y a su paso por el desierto, Israel experimenta lo que significa marchar con Dios y lo que Dios le pide. ¿Qué es lo que Dios le pide al pueblo de Israel? Mire, le pide purificación y le pide maduración. Lo mismo que nos pide el Señor a nosotros hoy día. Purificación, pero que también maduremos, mis amados hermanos. La experiencia del desierto educa y forma al pueblo. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues lo ayuda a crecer y lo prepara para la etapa definitiva que orienta y que da sentido a su marcha, que es la vida en la tierra prometida. Y estamos hablando de la tierra de Canaán. El Deuteronomio se presenta como las palabras que Moisés dirigió a Israel al otro lado del Jordán. Por ejemplo, en los umbrales de la tierra prometida, ¿no? Moisés se despide y les anima a ser fieles a nuestro Señor. Les anima a observar los mandamientos y a darle culto en el lugar que Dios elija. Eso es uno de los legados tan grandes que Moisés, mis hermanos, le deja al pueblo de Israel. Como todos los pasos o los temas o los libros que estamos viendo, hay objetivos. Está el objetivo doctrinal y está el objetivo vivencial. ¿Qué es el objetivo doctrinal? Voy a repetir lo que hemos repetido durante todas estas semanas. En este caso, el objetivo doctrinal es ver cómo Dios educó a su pueblo durante siglos a partir de la cultura propia de ese pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo purificándolo poco a poco. Entonces lo purificó poco a poco hasta llegar a una ley nueva, que es la ley ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo doctrinal, el conocimiento. Ahora viene el objetivo vivencial de este momento que estamos viviendo. El objetivo vivencial es vivir nuestras leyes religiosas, cívicas y morales con mucho amor y mucha motivación interior, y no solo por cumplir de manera externa. Fíjate bien, lo que nos enseña la Biblia en estos libros, Deuteronomio, Números y Levítico, nos enseña a vivir nuestras leyes religiosas, nuestras leyes cívicas, o sea, por ejemplo, como ahorita que estamos en tiempo de votaciones, hay que votar, nuestras leyes morales, pero que los vivamos con mucho amor y con mucha motivación interior, y no solamente hagamos las cosas por cumplir de manera externa. Entonces todo esto, mis hermanos, tiene una enseñanza, tiene una tesis muy hermosa. La tesis es, por ejemplo, Dios llama a la santidad de vida a su pueblo elegido, que en aquel tiempo es el pueblo de Israel. Entonces, para esto le pone una ley que hay que cumplir con amor y con perfección. Fíjese bien, le pone una ley que hay que cumplir con amor y perfección. Aquí no hay medias tintas. Aquí vamos a servir o no servimos. Aquí vamos a amar a Dios o no amamos. Aquí voy a amar a mi familia o no la amo. Aquí voy a amar la palabra de Dios o mejor me hago un ladito. Es como cuando dice nuestro Señor Jesucristo, ni tibio, bueno, frío o caliente, porque tibio, pues a medias tintas como que al Señor no le gusta, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor pone una ley que hay que cumplir con amor y hay que cumplirla con perfección, mis hermanos. Entonces, solo así el pueblo será santo y estará a la altura de Dios, su elector, Dios quien lo elige, estará con Dios quien lo elige, y la ley que hay que añadir, la justicia con los necesitados, mis hermanos. Hay que ser justos, hay que ser caritativos. Ahora la explicación de esta hermosísima tesis que Dios nos presenta el día de hoy a través de la Biblia. Hay autores de estos libros. ¿Quién escribió estos libros hermosos? El Levítico, los Números, el Deuteronomio, según el orden que les dé, o como dice el dicho, el orden no sé qué, no altera el producto. Bueno, algo así dijo el Chapulín Colorado. ¿Quién escribió, hermano Juan Carlos, estos libros? Mire, la tradición cristiana ha asociado siempre el nombre de Moisés a estos libros, ¿no? Como su autor principal o inspirador también. Pero en realidad podemos decir que son el resultado de varias fuentes inspiradas y tradiciones, especialmente la tradición sacerdotal, que es la que estuvimos viendo en la introducción al Antiguo Testamento. Ahora, este libro, como los demás libros de la Biblia, también tiene sus características literarias. Estoy hablando de los 3 libros juntos.
y estas están presentes aquí también, las tres grandes tradiciones. Está la tradición yavista, la tradición elohista y la tradición sacerdotal, ¿ok? También otra característica literaria que tiene es que no son libros meramente narrativos, sino son prescriptivos con normas muy concretas, son libros exhortativos también y son libros persuasivos, o sea que nos invitan a vivir la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios. También tiene una división y un contenido temático de, por ejemplo, de las leyes. Miren, división y contenido temático de las leyes. El libro de Levítico nos habla de las leyes litúrgicas o del culto. El libro de Números nos habla de los hechos ocurridos en el desierto y en algunas leyes sin orden, ¿sí? El libro del Deuteronomio nos habla de leyes morales y de justicia para el pueblo. El libro del Deuteronomio, mis hermanos, es considerado como el discurso o la despedida de Moisés. También así se le dice, así dicen los que saben mucho de Biblia, dicen esas cosas. Bueno, también fíjese como también este libro, estos libros, Deuteronomio, Números, Levítico, tiene contenido teológico y espiritual. ¿Y cuál es? Mira, son 5 grandes temas que se dan cita en estos libros. Por ejemplo, nos habla de un Dios, nos habla de un pueblo, nos habla de una tierra, de una ley, de un santuario. Son cinco temas, ¿verdad? Que contienen estos libros. Nos habla de Dios, nos habla de un pueblo, nos habla de una tierra, de una ley y de un santuario. Estos temas traen aparejados otros. Por ejemplo, elección, alianza, bendición y maldición. Fíjate bien, elección, alianza, bendición, pero también habla de maldición, mis hermanos. Vamos a explicarlo, ¿no? Para que no nos hagamos pelotas acá. Mire, primero que todo, nos habla de Dios. Nos describe a Dios estos libros como Dios uno, santo, libertador, guía, padre providente, jefe militar y fuego devorador. Le voy a repetir. Dios uno, santo, libertador, guía y padre providente, jefe militar y fuego devorador. También nos dice que es Dios de dioses y Señor de señores. Lo describe como grande, valiente y terrible, imparcial, justo y benévolo. O sea, es un Dios único, mis hermanos, el Dios que adoramos. Nos habla de un pueblo, describe al pueblo, es un pueblo santo y consagrado al Señor. Por eso tiene un fin, y el fin de este pueblo es amar a Dios, alabarlo y reconocerlo como su Dios. Se exige de este pueblo la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es un amor total y exclusivo que implica una separación de las naciones que no tienen parte en esta comunión con el Señor. O sea que nada más Dios y nosotros, mis hermanos. Se le pide, por ejemplo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pero también a ti y a mí que me estás escuchando, se nos pide una fidelidad a Dios en medio de un mundo y de una sociedad en continuo proceso de cambio, mis hermanos. Es una santidad que está unida a la fraternidad y a la justicia, bendito sea Dios. Entonces, por eso se hace mucho hincapié en la defensa del pobre y en la defensa del necesitado. Por eso es que nuestra Santa Iglesia Católica nos promueve mucho el derecho a la vida y la dignidad humana, mis amados hermanos, y esto ya se promovía desde tiempos ancestrales, bendito sea Dios, desde el Antiguo Testamento. Nos habla de una tierra. ¿Se acuerda que le dije hace un momento? Ok. ¿Cómo nos habla de la tierra? Mira, de Dios le vienen a Israel los bienes que posee. O sea, todo viene directamente de Dios. El hombre, en este caso el pueblo de Israel, pero también ni tú ni yo, no debe vanagloriarse ni temer. Solamente confiar en el Señor, mis amados, y vámonos recio, bendito Dios. Ok, también nos habla de una ley, ¿no? Vemos mucho la ley. Por ejemplo, la ley asentado en esta tierra, ese pueblo necesita una ley para vivir en sociedad, mis amados. Ser fieles a la ley es ser fieles al Señor. Del cumplimiento de las leyes depende la vida y la bendición de ese pueblo. Entonces, se dan muchas reglas y normas de pureza e impureza legal que regulan el culto externo para con Dios.
Puro en estos libros, ¿qué significa la palabra puro? Mira, en estos libros significa sano, mis hermanos. Eso es pureza. Estar sano, estar limpio, bendito Dios. Bueno, higiénico o santo. Eso es puro. A eso se refiere en cuanto a pureza. Para nosotros, la pureza es la virtud moral de nuestro comportamiento que regula la esfera de la sexualidad, mis amados hermanos. ¿Ok? Entonces, para nosotros, ahora en nuestro tiempo, la pureza es la virtud moral de nuestro comportamiento, el cual regula la esfera de nuestra sexualidad. ¿Sale? Ahora también nos habla de un santuario. El centro del culto es el tiempo, ¿sí? El centro del culto es el templo, perdón. En el templo se acudía para la oración y para sacrificios. La santidad de Dios, mis amados hermanos, exige la santidad moral y ritual de su pueblo. Los medios para que nosotros seamos santos, ¿cuáles son? Pues Dios pide oración y sacrificio. Y usted ya sabe, pues, qué es lo que debemos sacrificar, ¿verdad? Se pide a Israel que destruya los lugares del culto cananeos y que adore al Señor en el lugar que Él ha elegido para hacer habitar su nombre. Recuerde que el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, que es Canaán. Canaán de Galilea, algo así, ¿verdad? Que es Canaán. Entonces allí adoraban a otros dioses, dioses falsos, y Dios pide que el pueblo que entra a la tierra prometida destruya a todos esos dioses para que solamente se adore a un solo Dios, que es nuestro Padre Dios, nuestro Padre Yahvé. ¿Sí? Espero que vayamos claros hasta ahí. Entonces, será en el santuario donde el pueblo llevará sus ofrendas y donde celebrará sus fiestas, que es donde nosotros hoy día también le llevamos nuestra ofrenda al Señor, nuestra vida, nuestra ofrenda también, como en misa, que llevamos nuestra lo que le llama la iglesia limosna, parte de nuestro salario, pero también en eso va nuestra vida, nuestro trabajo, también si hay desempleo, pues también el desempleo, la riqueza, la pobreza, y todo eso se entrega en el altar, mis amados hermanos, los hijos, el matrimonio, tantas cosas hermosas. Y todo eso ocurre en misa, en el altar. En aquel tiempo, pues, se ocurría ¿dónde? Ocurría en el santuario, donde el pueblo llevaba sus ofrendas y donde celebraba sus fiestas. Recuerde que hoy también celebramos la fiesta de la Eucaristía todos los días, y pues obvio, el domingo, los que vamos los domingos a misa, pues todos los domingos, bendito Dios, esa gran fiesta de la Eucaristía. Nosotros, o cuando usted, mi hermano, yo ya los leí, los libros de estos libros de Éxodo, de Levítico, Números y ¿cuál otro le dije? Ya se me anda yendo el avión, yo creo que ya son los años. Levítico, Números y ¿dónde estamos? Vámonos para arribita poquito, porque aquí tenemos los apuntes, ¿cómo la ve usted? Levítico, Números y Deuteronomio son los libros que estamos viendo. Y cuando los leamos, mis hermanos, hemos de tener presente nosotros que también a nosotros se dirigen sus bendiciones. Recuerda que la bendición va para el pueblo de Israel, ¿no? En estos libros del Antiguo Testamento, principalmente en el libro del Éxodo, en el libro de Levítico, Números y Deuteronomio. Pero cuando nosotros leemos estos libros y vemos cómo Dios bendice y levanta a su pueblo, la bendición también es para ti y para mí. La bendición también es para nosotros. Una de las cosas que yo nunca me he cansado ni me cansaré de recomendarle al pueblo de Dios y a los grupos de oración es que lean también el Antiguo Testamento. Que como le hace la Santa Iglesia Católica en misa, que leamos también el Antiguo Testamento. No nos quedemos en el Evangelio, no nos quedamos en el Salmo, sino que irnos al Antiguo Testamento porque tiene una riqueza tremenda, mis hermanos, una cantidad de promesas para nosotros tremenda. Y cuando nosotros leemos estos libros, es bueno que tengamos presente que también la bendición y las promesas que nuestro Padre Yahvé de los ejércitos, el gran guerrero, nuestro Dios, esas bendiciones que tienen también se dirigen a nosotros. Pero se dirigen a nosotros si escuchamos y obedecemos lo que nuestro Señor Jesucristo a través de la iglesia nos ha mandado. Pero también es bueno cuidar de no desobedecer y de no rechazar su gracia divina, pues obligaríamos a Dios a retirarnos la amistad y su misericordia. O más bien nosotros seríamos los que nos retiraríamos de la amistad y de la misericordia de Dios. Alguien preguntaba esto es hace ya buen rato, mis hermanos.
¿Por qué se llama Levítico? ¿Por qué? ¿Por qué Levítico? ¿Por qué se llama Números? ¿Por qué se llama Deuteronomio? Fíjese, mi hermano, que se llama Levítico porque contiene las leyes de los sacerdotes o levitas. O sea, el pueblo de la tribu de Leví. Esas son las leyes que tienen. Las leyes de los sacerdotes o levitas, que son el pueblo de la tribu de Leví, que son los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Se llama Números. ¿Por qué se llama Números el libro de Números? Fíjese bien, mi hermano. Se llama Números porque el primer capítulo comienza con el censo de los hijos de Israel. Por eso se llama libro de Números. Porque el primer capítulo comienza o inicia con el censo de los hijos de Israel. ¿Por qué también se llama Deuteronomio? Mira, se llama Deuteronomio, pero también se llama Segunda Ley. También lo llaman así en nuestra Santa Iglesia. ¿Por qué se llama Deuteronomio? Porque así fue considerado el libro en el orden que está después de Levítico. Por eso se llama Deuteronomio. Entonces, para nosotros no hay cosas impuras, sino actitudes impuras de las personas. O sea, la pureza o la impureza está en la manera de ver, en la manera de sentir, en la manera de pensar o de actuar de la persona. La impureza, mis hermanos, no está en las cosas. Te estoy hablando de esto porque es lo que más o menos nos hablan los libros, estos libros que te estoy citando. Para nosotros, las cosas no son impuras. En nuestro tiempo, tiempos de Jesucristo, las cosas no son las impuras. Las actitudes impuras de la persona, mis hermanos, la actitud de uno es lo que lo hace a uno impuro. Es lo que te hablaba hace un momento. La pureza o la impureza está en la manera de ver, en la manera que tú ves, en la manera de sentir, en tus pensamientos. En nuestros pensamientos está la pureza o la impureza. En el actuar de la persona también. Entonces, en las cosas no está la impureza, ¿ok? Eso es bueno que quede bien clarito, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo diría que la pureza se da en el corazón del hombre, ¿no? Y tú lo ves en los evangelios, lo ves en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo ves en las epístolas de San Pablo, en las cartas. ¿Por qué? Porque el corazón del humano sale lo bueno y sale lo malo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que la pureza se da en el corazón del hombre, porque del corazón humano sale lo bueno y sale lo malo. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Lo que entra no hace impuro, sino lo que sale de la persona, ¿no? Es lo que hace impuro a nosotros. Entonces, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, mis hermanos, especialmente por obra de los profetas, la idea de sacrificio fue interiorizándose y purificándose siempre más, pensando en un sacrificio externo de cosas y animales, hasta el sacrificio interno propio, corazón y vida en humildad y en contrición, ¿sí? ¿Quién nos enseña esto, mis hermanos, en que el sacrificio sea interno? Nos enseña el profeta Jeremías, ya visualizando la gracia que se derrama a través del Espíritu Santo, la gracia que se derrama a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Jeremías, capítulo 7, versículos 21 y 24, nos enseña que el sacrificio interno del propio corazón y vida en humildad y en contrición, ahí se da nuestro sacrificio, mis hermanos. También nos lo dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, bueno, en el libro de Salmos, en el capítulo 51, versículos 18 y 21. Te digo capítulo 51 porque también puedes decir Salmos, capítulo 2, capítulo 3, o Salmos 51, bla, 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 ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, de esta gracia hermosa de nuestro Señor Jesucristo, de esta gracia que puede emanar desde nuestro corazón, que viene del Espíritu Santo, nos enseña el Antiguo Testamento. Por eso es bueno ir conociendo. Por eso la Iglesia Católica nos enseña el Antiguo Testamento en todas las misas. Antiguo Testamento, Salmos, de repente una carta pastoral, ¿verdad?, de San Pablo, también algún pasaje de Hechos de los Apóstoles, según sea el tiempo litúrgico, pero siempre culminamos con el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Todas las prácticas y sacrificios, mis hermanos, anuncian y preparan la santificación y la salvación de la nueva alianza. ¿Y quién es la nueva alianza? Oh, pues nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es la nueva alianza para nosotros. Así que, mis hermanos, pues ya son las 4:42. Bendito Dios, nos aventamos con el tiempo bien.
La semana que entra, para ustedes que nos escuchan aquí en la Radio Católica Unidos por Cristo y María, y para ustedes, mis hermanos que me están viendo en YouTube, la semana que entra vamos a estar comentando sobre los libros históricos. Ya vamos a dejar los libros del Pentateuco. Recuerda que los libros del Pentateuco son el libro del Génesis, el libro del Éxodo, el libro del Levítico, Números y Deuteronomio. Son 5. Pentateuco, que viene de penta, de 5, ¿verdad? Y vamos a entrar en los libros históricos en la semana que viene siendo José y Jueces. Vamos a hablar de la tierra prometida. Vamos a hablar de los libros históricos también. Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Macabeos. Y vamos a hablar de la monarquía también en el Antiguo Testamento. El Nehemías es un libro que a mí me apasiona muchísimo como servidor de Dios. Y pues vamos a estar viendo todo esto la semana que viene. Así que muchísimas gracias, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Nos escuchamos el lunes. Creo que el lunes que entra no, porque entramos en un momento muy especial. Hasta dentro de 2 luneses. Por ahí nos escuchamos a las 4 de la tarde. Recuerda, de la serie Caminando con la Biblia. Hablando del libro de los libros del Pentateuco, Levítico, Números y Deuteronomio. Que pasen muy buenas tardes, que Dios me los bendiga. Y muchísimas gracias, tocayo. Dios me lo bendiga. Igualmente, tocayo, gracias. Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Hasta pronto, gracias. Bueno, mis hermanos, pues yo ya el programa lo hago a través de la Radio Católica Unidos por Cristo y María, el cual tengo el gran privilegio de trabajar con ellos. Lo hago pues luego por teléfono y con ustedes por YouTube. Comparta esta página, suscríbase también, écheme la mano, suscríbase, y hay que propagar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, hay que propagar el Evangelio como buenos católicos, como buenos cristianos. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, muchísimas gracias. Soy Juan Carlos Guerrero, y antes de irme les dejo una recomendación. Cuando vayas a misa, si no te dan instrucciones de cómo salirte del templo, ahorita que estamos en estos tiempos de pandemia, pues espérate tantito, no te amontones, deja que vayan saliendo todos y no le hace que salgas al último. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias.